Saludo la mañana de hoy al doctor Gustavo Ortiz Hidalgo. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin. Un gusto estar nuevamente en su programa. A veces es necesario también a los asambleístas retirarlos un poco del discurso tarimero y encauzarlos en la competencia que tienen ya de asambleístas. Ya la campaña se acabó y toca estudiar, leer, investigar, preguntar para no decir cosas apartadas de la ley. El tema que nos ocupa, doctor. Bueno, la resolución de la Asamblea Nacional es una vergüenza para este país. Yo creo que, y lo he dicho desde siempre, lamentablemente en nuestra Asamblea Nacional priman o tienen una mayoría sectores radicales que unidos al correísmo difícilmente van a dar paso a los necesarios procesos de reformas estructurales en el ámbito jurídico que necesita este país. Ese pronunciamiento es elocuente. El regreso al CIADI se ha calificado como un requisito fundamental para la seguridad jurídica que necesita este país a fin de atraer inversiones, precisamente en una coyuntura especial que a propósito pues de el tema del Perú se vuelve absolutamente trascendente. Estamos asistiendo a una situación en América Latina preocupante en cuanto a lo que implica el peligro de desestabilizar lo que podríamos llamar el endeble sistema democrático de América Latina y adicionalmente pues cuestionar la economía de libre mercado que sin duda, obviamente asignándole al Estado los papeles que le corresponde en los diferentes ámbitos de la salud, de la educación, el bienestar social, sin duda estas economías de libre mercado se constituyen en el fundamento básico para el crecimiento sostenido de una economía. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? El Perú, este momento, está asistiendo, el día de hoy se toma juramento Pedro Castillo, de un sector absolutamente radical de la izquierda ortodoxa peruana, con un plan de gobierno de su partido prácticamente redactado con las mismas consignas de los años 80. Parece que para el país, para esta organización partidaria, no se destruyó, no implosionó la Unión Soviética, no implosionó el campo socialista, no se derrocó el muro de Berlín. Es un programa de gobierno calcado de los programas de gobierno de cualquier partido socialista. Se reconoce a sí mismo partido Perú Libre como socialista, como marxista, como leninista y como mariateguista. Adicionalmente, pues tenemos la situación de Colombia, donde todo hace pensar que el candidato Petro, supuesto posible candidato Petro, tendría amplias posibilidades de llegar al gobierno de Colombia. A este paso es muy posible que Brasil cambie de rumbo hacia
antiguas o anteriores posiciones del Partido de los Trabajadores con Lula. En Chile se está dando un proceso en el que una mayoría está cuestionando la economía de libre mercado y la constitución que ellos llaman neoliberal de Pinochet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ecuador se convierte en una coyuntura, en un espacio muy especial porque puede convertirse en una isla de democracia en este contexto latinoamericano, y sin duda debemos aprovechar la coyuntura para que los capitales, la fuga de capitales que ya se está dando inclusive desde el Perú, pongan sus ojos en el Ecuador. Pero para que eso suceda, precisamente debe haber seguridad jurídica. Y seguridad jurídica implica el respeto al Estado de Derecho, respeto a los contratos que son ley para las partes, y difícilmente va a haber inversión extranjera si es que no hay un compromiso del Ecuador de recurrir en caso de algún conflicto de orden jurídico a un tercero, que es precisamente el CIADI, que no es otra cosa que un centro de arbitraje internacional, en donde las partes pues tienen que acudir a defenderse con imparcialidad, no es eso, no es otra cosa. Pero usted ya ve lamentablemente la mentalidad retrógrada de la mayoría de asambleístas, y definitivamente el presidente Lasso, si quiere llevar adelante sus principales propuestas de campaña y los principales proyectos de su programa político, programa de gobierno, tendrá que gobernar en base a o sobre la base de consultas populares para que el pueblo se pronuncie democráticamente en las urnas. Precisamente a propósito de la asunción al mando de Pedro Castillo, que será un viraje rotundo en la política peruana, especialmente el tema de la política económica. Puse este tema del CIADI porque para que la ciudadanía lo entienda. Primero, la barbadea jurídica que cometen ahí. Segundo, si queremos tener capitales extranjeros en el país, pongo un ejemplo. Alguien quiere invertir 10.000 millones de dólares en cualquier sector de la economía. Hará un contrato con el gobierno ecuatoriano. Y así como hacemos los contratos en el Ecuador y decimos en un determinado contrato, nos sometemos a los jueces civiles del Cantón Loja o los jueces del trabajo, lo que sea, también a nivel internacional debemos someternos a un juez para que le dé la razón, sea al Estado ecuatoriano o al inversor. Eso no significa perder la soberanía y que nos estamos sometiendo a un juez internacional para que nos diga qué debemos hacer. Digo, o sea, ya los asambleístas dejen la tarima y dedíquense a estudiar, un poco para que la ciudadanía entienda la preocupación que tenemos sobre esa materia gris que está en la asamblea, doctor. Sí, efectivamente, yo creo que usted tiene toda la razón en decir, estos señores piensan que todavía están en campaña electoral, que todavía están pues en la tarima lanzando sus discursos patrioteros sin ningún sustento, sin ningún fundamento. Mire, todos los países que han logrado esfuerzos significativos en materia de crecimiento económico en los últimos años han sido sustentados en un sistema político democrático y sustentados a su vez en una economía de mercado, definitivamente, sin desmerecer la importante labor que tiene que tener el Estado precisamente en este ámbito económico y político. Pero es imposible pensar este crecimiento económico, que obviamente no es todo, pero es sustancial para efectos de lograr
indicadores más bien en el ámbito del desarrollo económico que van más allá de el simple crecimiento económico, pero es sustancial. No puede haber desarrollo económico, no puede haber mejoramiento de las condiciones de vida si no hay crecimiento económico. Y el crecimiento económico no es posible sin la inversión, sobre todo la inversión extranjera. La inversión extranjera va a permitir dinamización de la economía en estas circunstancias tan graves en las que se encuentra el Ecuador, producto precisamente de un mal manejo económico en toda la década correísta, también lamentablemente en el gobierno de Moreno, que no se hicieron a tiempo las rectificaciones en el ámbito económico, y lamentablemente pues necesitamos esa inversión para poder crear producción y lograr salir de este estancamiento grave que tiene el país, de un decrecimiento del Producto Interno Bruto más grande de la historia contemporánea, alrededor del 7.5%, una tasa negativa, y esto solo lo puede lograr, repito, con inversión extranjera, pero nadie va a invertir en el país si no va a haber seguridad jurídica, es decir, no se le dan las garantías necesarias de que se va a respetar los contratos que se establezcan con los inversores, con quienes puedan hacer sus inversiones en el país, y que en caso de controversia estos conflictos sean sometidos a un tribunal imparcial, porque es obvio pues que si usted está litigando contra el Estado ecuatoriano, en cualquier circunstancia, pues el Estado ecuatoriano va a ser juez y parte en la resolución de los conflictos. Entonces se requiere forzosamente que el Ecuador pase a formar parte del CIADE, inclusive como requisito fundamental para los objetivos de integración que se ha propuesto el gobierno, por ejemplo, un acercamiento hacia los Estados Unidos, precisamente en la perspectiva de un tratado de libre comercio, que parece que la situación está un poco complicada, precisamente porque el país no a tiempo tomó las decisiones importantes, pero la perspectiva de integrar, por ejemplo, la Alianza del Pacífico es inmediata, y allá no le van a aceptar al Ecuador si es que no es parte, digamos, del CIADE y no garantiza precisamente este tipo de inversión. Es decir, los asambleístas realmente deben entender que o legislan o fiscalizan en función de los intereses nacionales, o caso contrario, pues este país tendrá que pronunciarse en las urnas, manifestarse en las calles para rechazar esta visión retrógrada, antidemocrática, que precisamente va a ser un obstáculo fundamental para que el gobierno de Lasso pueda sacar adelante sus principales propuestas. Bien, estaremos pendientes de la sesión al mando el día de hoy de Pedro Castillo. Ahí está el presidente de la República de los ecuatorianos, y también a futuro ver la política exterior que implemente también el gobierno peruano con el gobierno ecuatoriano. Ya comentaremos del tema. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Lenin, y siempre a las órdenes para responder con mis modestos criterios frente a estos graves problemas que atraviesan no solo al país, sino a los hermanos pueblos de América Latina. Agradecemos al doctor Gustavo Ortiz Hidalgo su presencia esta mañana. Vamos a la pausa, volvemos.